nuevamente en los estudios Paraná de Canal 6, Entre Ríos TV, y este programa Fernando Huck Reportajes, que siempre está ávido de hacer conocer a nuestros televidentes las últimas noticias, las últimas notas de todo lo que pasa en la provincia, en las ciudades, en el país y también en el mundo, ¿no es cierto? Hoy estamos en Paraná porque tenemos el gusto de recibir en nuestros estudios a la doctora Rosario Romero, que es precandidata a intendenta del PJ en la ciudad de Paraná. Así que la saludamos. ¿Qué tal, Rosario? Un gusto estar acá y hermoso, hermoso el canal. Bueno, muchas gracias. La idea es hacer conocer los distintos precandidatos para que la ciudadanía los vaya conociendo, los que a muchos los conoce y otros que no, pero bueno, lo importante es saber el mensaje de cada uno y que después el electorado, una vez conociendo los distintos programas y proyectos, puedan decidir. Así que bueno, te voy a hacer unas cuantas preguntas, un ping-pong, para que, bueno, en esta oportunidad conocer la historia larga, política inmensa que tiene la doctora Rosario Romero, hoy ministra de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos. Bueno, Rosario, nos conocemos hace muchos años y sería bueno que la audiencia también conozca, por tu paso por la política, siempre los medios de comunicación están en contacto contigo por todas las actividades que vos has tenido, y sería bueno que los televidentes conozcan un poco la otra Rosario, porque la ven por televisión, con la policía, con los intendentes, como ministra, ¿no? Con tantas otras actividades políticas e institucionales, que por ahí dicen, bueno, ¿cómo es realmente Rosario como persona? ¿Qué le gusta? ¿Cómo conocerla? Porque siempre es bueno a los políticos conocerle la otra parte, ¿no es cierto? No solamente la institucional. Por ejemplo, ¿qué valorás vos? ¿Vos tenés chicos? ¿Cuántos chicos tenés? Bueno, tengo 3 hijos y 7 nietos. 3 hijos. 3 hijos y 7 nietos. ¿De qué edades? Los nietos son desde 16 años hasta 8 meses el último. Hasta 8 meses. Y los hijos son de... una tiene más de 40, el otro tiene 32 años y la más chica tiene 31 años. Pero tenemos una hermosa familia en la que también yo cuento como hija, una hija del matrimonio de mi esposo, por eso digo 4 muchas veces. Y en verdad aquilato esa contención familiar y sobre todo el desarrollo individual que cada uno como seres humanos ha tenido en la vida. Son chicos que han estudiado, que desarrollan su profesión, ya son independientes. Y en verdad, aquilato como valor en la vida el haber podido estudiar en una universidad pública, el haber podido estudiar en el Instituto Cristo Redentor, que fue una escuela que me marcó en Paraná, es una hermosa escuela que sigue funcionando en la ciudad. Soy de Paraná, nací acá y me desarrollé acá. Y la universidad pública ha sido la posibilidad, ha significado la posibilidad de muchas personas de estudiar carreras, por eso yo lo reivindico. Y bueno, aparte de lo que hago, a lo cual le dedico muchas horas, me gusta leer, me gusta ver buen cine, el esparcimiento muchas veces lo hago en la costa de nuestro río, en la ribera del Paraná, porque hago caminatas por allí y algunas otras cosas tratando de hacer actividad física en el tiempo que queda, que es poco. Claro, ese tema, ¿no es cierto? Es poco. ¿Qué es cómo se ensambla una persona que, bueno, en el caso de cuando fuiste legisladora nacional, estaba mucho afuera, legislación provincial, después como al frente de la parte de administración municipal también, ¿no es cierto? Y ahora ni que hablar como ministra. ¿Cómo se hace para compatibilizar los horarios, ¿no es cierto? Y es trabajar intensamente. ¿A qué hora te levantás todos los días? Me levanto 6:30 o a veces antes y me acuesto bastante tarde, pero trato de aprovechar el día. Soy más de producir de día, me gusta más el día que la noche, pero en verdad es trabajar mucho. Trabajo desde los 15 años y seguiré trabajando mientras tenga salud. ¿Qué hacía a los 15 años? ¿Cómo? ¿Qué hacía a los 15 años? Trabajé en un estudio jurídico desde que iba al secundario. Trabajé allí, me gustó la abogacía desde siempre y hasta que me recibí
trabajé primero en un estudio jurídico y después en tribunales. Todos recordarán, los que tienen mi edad, que fui empleada de la Defensoría de Pobres y Menores en tribunales, y de allí, cuando me recibí, me fui a ejercer la profesión. Ajá. Bueno, ¿y cómo haces para ver los nietos? ¿Los ves fin de semana? ¿Cómo haces? Porque los abuelos siempre son... Las abuelas son terribles, ¿viste? Cuando son más no digo cariñosas, ¿no? Pero más permisivas que las madres, ¿no es cierto? Es que el rol de los abuelos es ese. No, nosotros no tenemos el rol fundamental de que hagan los deberes o de que hagan con nosotros pasan buenos momentos, momentos de recreación. Yo hago pijamadas con ellos, ¿Ah, sí? se quedan a dormir en casa y me gusta. ¿Ah, sí? Me gusta mucho. ¿Querés nombrarlos? Bueno, ¿te acordás? Son muchos. Pero por supuesto, no, cómo no me voy a acordar. El mayor se llama Fermín. Luego, en ese orden, hasta el último, que es el más chiquito, que se llama Tomás, están Victoria, le decimos Vicky, por supuesto, están Pedro, Almudena, Antonia y Baltasar. ¿Cuántos son en total? Son 7. 7. Te gané por 1. Tengo 8. Bueno, sí, me imagino. Bueno, muy bien. ¿Y cómo te ves en caso que accedas a ganar la intendencia de Paraná? ¿Cómo ves vas a tener más tiempo, menos tiempo para la familia, para tus cosas, para tu vida privada? El secreto está en lo siguiente, en trabajar pero en construir equipos. Yo veo la gestión de Adam Ball deja una municipalidad muy ordenada, con cuentas muy ordenadas y con un rumbo, y equipos que están trabajando. Yo creo que una de las posibilidades que hemos charlado juntos, porque yo he charlado mucho con Beto, es que haya continuidad en esos equipos, en la medida de lo posible vamos a tratar de que así sea, y después no hay que pensar que uno tiene las soluciones, hay que pensar uno solo. Los gobiernos en el siglo XXI requieren la conformación de los equipos y el respaldo de los equipos. No es la labor de uno la municipalidad, es la labor de un equipo de gestión. Ajá. Acá vemos fotos tuyas, que vos ni sabías que las teníamos en un archivo de todos los políticos, sí. ¿No? Has estado con infinidad de personas. Toda la vida tenemos a alguien como ejemplo, a alguien que si hiciéramos imitar o admirar. ¿A qué mujer admirás vos? Ahí me pones en un aprieto porque admiro a muchas. En verdad, si fuéramos mujeres del mundo, admiro a escritoras, a filósofas. Una de ellas es Simone de Beauvoir, una francesa que desarrolló toda una teoría que fue la base del análisis de la condición de la mujer en el mundo. En nuestro país hubo mujeres que estuvieron a la altura de las circunstancias y prohijaron en la historia a otras, abrieron caminos para otras mujeres. Y ahí puedo nombrar desde Juana Zurduy en la colonización, que luchó contra la colonización española o luchó para que seamos independientes, hasta nuestra Evita en el siglo XX, ya luchando por el voto femenino, o Alicia Moró de Justo, o a tantas otras mujeres del feminismo en la Argentina que son innumerables y muy valiosas. Siempre me gusta mencionar a mujeres de la historia porque quizás sea muy injusta si menciono mujeres de la actualidad, pero hay muchas y grandes. Bueno, nuestra Cecilia Grierson, nuestras mujeres que en la entrerrianía también marcaron un rumbo, y eso lo vemos en la sala de las mujeres entrerrianas cuando todos los años renovamos las caras y vemos que son muchas las mujeres que construyeron ciudadanía y que construyeron para que otras mujeres podamos ser. Y en ese sentido, mi reconocimiento a todas las que hacen para que otras sean, para que abren caminos. Y bueno, la suerte dirá, pero
la suerte, la historia irá diciendo cómo ingresamos las mujeres en condiciones de paridad. Pero lo cierto es que desde la democracia recuperada en adelante, desde el 83 en adelante, se han venido conquistando muchos derechos en los que las mujeres de la política de todos los partidos y las mujeres de la sociedad han venido abriendo caminos. Así que yo soy una agradecida a muchas y a muchos por la enseñanza que nos han dejado. Y bueno, estamos viviendo en este momento una época preelectoral, ¿no es cierto? Sería bueno, si bien mucha gente de nuestra audiencia nos conoce, que conoce el recorrido tuyo, estaría bueno que vos cuentes un poquito cómo fueron tus principios, tu iniciación en la política, después que te recibiste de abogado, o cómo fue todo el proceso para que lleguemos hoy a una instancia donde vos vas a ser candidata o precandidata a intendenta de Paraná. Bueno, podría resumirlo en que mi historia política coincide con los 40 años de democracia ininterrumpida en el país, puesto que en 1978 me he recibido de abogada en la Universidad Nacional del Litoral y luego de 1978 empecé a ejercer la profesión y cuando recuperamos la democracia en 1983, como tantos jóvenes en esa época, en esa primavera democrática teníamos amplia participación política. Yo trabajé en el Partido Intransigente, en su constitución en Entre Ríos, con Oscar Allende, y en Juventudes Políticas de esa década trabajamos en esa reconfiguración del proceso democrático con muchos acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. ¿1900? 1983 en adelante. Ajá. Y en esa época también trabajé en las organizaciones defensoras de los derechos humanos, puesto que cuando la dictadura finalizaba y a comienzos del proceso democrático, todavía teníamos trabajo en defender presos políticos, en lograr que salieran de las cárceles y en recuperar derechos que en la Argentina se fueron recuperando a partir de aquella democracia tan importante aquel proceso tan importante que encabezó Raúl Ricardo Alfonsín. En verdad, fue una época de recuperación de derechos y yo rescato de esos 80 que todos dialogábamos, todas las fuerzas políticas de distintas expresiones, dialogábamos permanentemente porque valorábamos el proceso de recuperación y quizá porque habíamos vivido el horror de la dictadura. Entonces, esa recuperación fue de mucho diálogo. Después de entonces hice activamente mi profesión de abogada, llevo en ella más de 40 años y ahora obviamente por la función de ministra de Gobierno no estoy haciendo la abogacía, pero es mi refugio. Yo digo, de ahí salí y ahí terminaré porque en realidad considero que la labor política ensambla mucho con los derechos y soy defensora de la labor del abogado. Me siento una abogada trabajando en la función pública. Así que, bueno, y al peronismo, concretamente, entro en los 2000, luego del proceso frustrado del Frepaso, frustrado en lo que fue para mucha gente que vimos ahí un proceso de cambio que lamentablemente se frustró, y de la mano de Jorge Busti, fui diputada nacional, luego en la Municipalidad de Paraná acompañé la gestión de José Carlos Halle. ¿Con Busti estabas en qué cargo? En diputada nacional, de 2003 a 2007. Ajá. Luego de 2007 a 2011 fui secretaria de Gobierno primero y de Planificación de la Municipalidad de Paraná. Luego diputada provincial durante 6 años, hasta que me convocó el gobernador Gustavo Bordet para estar en el ministerio en el que estoy, que llevo ya más de 5 años. 5 años, claro. Y o sé que en la municipalidad estuviste como... secretaria de Gobierno primero 2 años y secretaria de Planificación los últimos 2 años. Y en esos 4 años, ¿cómo estaba la municipalidad? Bueno, estaba con dificultades que hoy no tiene, pero de todos modos se avanzó en muchos procesos, se avanzó en aquel entonces en un proceso de descentralización, en muchos otros logros. Yo incorporo esa experiencia como una experiencia valiosa para mi actual postulación, porque yo digo que el que conoce la función pública tiene una ventaja por el que la pretende abordar sin haberla conocido antes.
Y la ventaja que yo considero es que se aprende de lo bueno y de lo malo, de todo eso se aprende y uno tiene que ir analizando los procesos. Hoy Adán Humberto Val ha colocado a la Municipalidad de Paraná en un estándar, en unas condiciones muy altas, y lo que planteo es la necesidad de continuar esa gestión. Adán Humberto Val ha mejorado la estructura de la ciudad, ha saneado por completo las cuentas que están en un equilibrio fiscal, ha desarrollado y tecnificado la municipalidad y ha planteado obras troncales para la ciudad, entre las cuales puedo citar la circunvalación que se está terminando, que une una parte importantísima de la ciudad en el lado este de la ciudad, Avenida Ejército en el lado oeste, calle Rondó en el centro de la ciudad, Avenida Sarnia, en la que se están haciendo 45 cuadras nuevas, por solo citar algunas obras, y otras que no se ven y que yo valoro también, como son el reemplazo de cañerías, del tendido de cañerías de la ciudad. Se han hecho kilómetros de reemplazo de cañerías, y en cada obra nueva que se encara también el reemplazo de cañerías de agua. Eso no se ve porque está bajo tierra, y se lo encara por veredas, es decir, que en Paraná no va a haber más el problema de que a veces se rompen las calles. Si seguimos con esa política, a veces se rompen las calles porque la rotura es del caño que está debajo de la calle. Al llevarlo por vereda se logra que no se rompa la traza asfáltica, que cuesta, por cierto, mucho dinero reemplazarla. Hace poquito se anunció de que, bueno, primero que sos precandidata, y segundo que, bueno, José Cáceres te va a acompañar en la fórmula. ¿Qué puede decir de él? Bueno, el espacio que conduce José Cáceres unió sus esfuerzos al armado local, conjuntamente, por supuesto, con todo el equipo de Adán Humberto Val, con quien estamos trabajando, con Andrea Sof, que es la viceintendenta, con otros miembros del equipo. Es decir, estamos confluyendo distintas agrupaciones de Paraná. Todavía no están anunciados quién va a ser viceintendente, quiénes van a ser concejales, pero estamos en un proceso de consolidar una propuesta de unidad para la ciudadanía de Paraná. Con mucha confianza, con mucha esperanza en que la gente va a querer esto que nosotros planteamos como valor, que es la continuidad de las buenas políticas públicas de Adán Humberto Val en el futuro. Nosotros planteamos continuar, no tenemos ninguna jactancia de decir vamos a hacer algo nuevo, sino que vamos a continuar esa línea de acción. Con respecto a las internas, ¿no es cierto? Va a haber paso. Hasta ahora, ¿cuántas agrupaciones han anunciado que van a competir? Hay varios que han anunciado que van a competir. Está Gustavo Guzmán por un lado, Nicolás Mathieu por otro. Se ha conocido en las últimas horas la pretensión en tal sentido de un rector de una universidad, que todavía no ha lanzado su candidatura, pero sí, algunos anuncios de prensa hay. También lanzó su precandidatura, por lo menos con afiches de calle, un médico, Ariel de la Rosa, un médico de la ciudad de Paraná. Con todos ellos vamos a conversar, vamos a dialogar. El propósito es, si se pudiera ir todos juntos, y si no, por supuesto, justamente porque reivindiqué los 40 años de democracia, considero que siempre el que decide es el pueblo. ¿En qué te va a ayudar o te ayuda el haber estado 4 años en la municipalidad? ¿Cuáles fueron en su momento las cosas que cuando entraste, cuando tu esposo fue intendente, ¿no es cierto? 4 años y seguramente tenía idea fuerza, ¿no es cierto? Vamos a hacer esto, esto y esto. Hoy, ¿cuáles eran en ese momento las prioridades y cuáles son hoy las prioridades? Yo estoy convencida de que en la actividad política ayudan todas las visiones. Aquella experiencia la aquilato porque conozco el interior de la municipalidad, la labor de los empleados municipales, cómo funcionan las dependencias, la descentralización que se comenzó en aquel entonces y que se fue continuando, pero que en la gestión de Adán Humberto Val se ha profundizado la descentralización.
pero también me ayuda a haber sido legisladora provincial, legisladora nacional, ministra de gobierno, porque todo eso nutre una formación en el diseño de la función pública. Tengo la convicción de que para ser funcionario público no solamente hay que tener una preferencia política o estar en todo caso encuadrado en un partido político o hacerle una propuesta a la ciudadanía, sino que hay otra cosa que hay que saber, que es cómo hacerlo. Esa distancia a veces entre la aspiración, la idea, la esperanza que uno tiene de producir un cambio y conocer qué cosas hay que hacer todos los días en una administración del Estado para que los cambios se concreten, incluso conocer cómo funciona la burocracia estatal, yo creo, y cómo funcionan los organismos de control, las contadurías, las tesorerías, el Tribunal de Cuentas, todo eso aquilata como valor al momento de cualquier postulación, más aún en la postulación de una intendencia como es la Intendencia de Paraná, que es la ciudad más grande de la provincia. ¿Cuántos barrios hay en Paraná? Bueno, en Paraná hay muchos barrios llamados barrios populares, que son cerca de 50 relevados por nación, por programas de nación como barrios populares, y después hay un casco céntrico entre bulevares, que es un casco céntrico que tiene sus diferencias, porque no es lo mismo el casco céntrico del sur de la ciudad que el del norte de la ciudad o el del este. Y después tiene lugares históricos, Paraná, como nuestra Bajada Grande, que es donde nació Paraná, nuestro Puerto Sánchez, sobre la ribera del río, que esa mirada al río es la que se viene recuperando y la vamos a seguir recuperando, y el este de la ciudad y el sur, que es hacia donde crece la ciudad, porque Paraná, como está confinada por el río en el oeste y en el norte, que la rodea el río Paraná, si uno pudiera señalar así en un gráfico imaginario, Paraná está sobre la ribera del río, que gira el río entre el norte y el este, y crece hacia el oeste y hacia el sur. Hacia ahí hay que mirar el desarrollo de la ciudad, para que la ciudad vaya creciendo ordenadamente. Y en la ribera del río hay que mirar lo que está mirando justamente Adán Humberto Ball, que son las obras que hay que hacer para ir cada vez espejándonos más en el río. Cuando Adán Ball planteó al Congreso de la Nación que queremos recuperar toda la zona del puerto para hacer allí un desarrollo que tenga que ver con lo turístico, con lo gastronómico, con lo cultural, yo comparto esa visión profundamente, porque en esa zona que antes era muy activa y que tiene un puerto que hoy no está funcionando como tal, las ciudades fundamentales del país que están sobre el río han venido haciendo recuperaciones muy valiosas, y en todo eso hay que seguir trabajando. Aparte de barrios, ¿cómo está dividido Paraná? ¿Perdón? Aparte de los barrios. Paraná tiene, respecto de sus barrios, tiene 5 zonas en la subdivisión urbana, pero también tiene barrios tan populosos como San Agustín, por ejemplo, o como Gazano, como barrios con identidad. Yo hace un ratito cité Bajada Grande porque creo que los pobladores de Paraná queremos esa ribera del río y la queremos mucho. Lo tiene a Puerto Sánchez, tiene nuestros barrios sobre el este, que ahí vemos desde Lomas del Virador hasta Barrio Atras, barrios hermosos, y hacia el sur de la ciudad tenemos todo lo que son los barrios que están asentados sobre Avenida de las Américas, sobre Avenida Sarni, sobre Báez, sobre el Paracao, y que algunos identifican el barrio como el Paracao. Pero en ese proceso de descentralización tenemos que ir mejorando en que la municipalidad tenga cada vez más servicios situados en los distintos barrios de la ciudad. Y ese es el proceso de descentralización que se inició hace unos años en Paraná, que Beto Ball ha profundizado y que seguiremos ese camino. ¿Tenés contacto con las distintas barriadas? Pero aparte de barriadas, tienen, ¿cómo se llama? Más de 100... Comunidades vecinales. Sí, con las comisiones vecinales tengo contacto. Vecinales, sí. He empezado a charlar con ellos, muchas veces vinculados a temas de seguridad. Como ministra he charlado muchísimas veces y hemos trazado estrategias con ellos. Quiero apuntar que como ministra de Gobierno he trabajado en el desarrollo de un nuevo 911 en Paraná,
que de 85 cámaras de videovigilancia vamos a pasar a tener a mediados de este año 400, ya tenemos 218 instaladas, y ese ha sido uno de los motivos con los cuales he charlado con distintas vecinales que solicitan a su vez más instalación de cámaras, y yo creo que ese proceso es un proceso virtuoso en el que tenemos que seguir. No me cabe duda de que si Beto Val, como nosotros postulamos, es el gobernador de la provincia, en esto va a seguir ese mismo rumbo, porque estando él de ministro de gobierno, es que se licitó el 911 Paraná, que hoy ya se ha renovado y va a tener 400 cámaras. El tema narcomedudeo, en el cual vos has marcado un antes y un después, ¿no es cierto? Porque durante tu gestión se ha aprobado la ley Bueno, yo a eso lo marco como un hito de la gestión de Gustavo Bordet. El tener la valentía de adherir a una ley para que nuestros tribunales provinciales y nuestros jueces provinciales y nuestra policía persigan el narcomenudeo, yo creo que es una decisión que significa un antes y un después. Después de esa ley, nos remontamos a la primera gestión de Gustavo Bordet, hemos hecho más de 1.800 detenciones en la provincia y una multiplicidad de requerimientos a los fiscales, de labor con los fiscales y con los jueces, de recuperación de activos de los narcos que hemos volcado al sistema de salud, hemos volcado al sistema de la policía y al Ministerio de Desarrollo Social. Esa fue una de las decisiones íconos en los gobiernos de Bordet. Otra decisión fue la decisión del juicio por jurados. Ya llevamos 48 juicios en los que la ciudadanía ha decidido el juzgamiento y ha decidido en torno a delitos gravísimos cometidos en Entre Ríos, y en ese proceso yo creo que iniciamos un camino sobre el cual no habrá retroceso, y la ciudadanía cada vez más va a ir teniendo conciencia de lo que significa administrar justicia. Por supuesto que hay otros logros de gestión de Bordet que tienen que ver con obra pública, que tienen que ver con la institucionalidad, como es la ley de paridad de género que tanto trabajó nuestra vicegobernadora Laura Estrata. El tema es que yo destaco estos dos porque tuvieron bastante que ver con el ministerio y creo que son íconos en cuanto a conquistas que van a beneficiar a toda la ciudadanía por muchos años. A partir de ahora vas a estar seguramente en muchos medios de comunicación y la gente por ahí dice, ¿y qué propone Rosario Romero? Sabemos que ocupó muchos cargos políticos, pero ¿qué haría ella por Paraná que no está hecho hoy? Bueno, puedo sintetizarlo. Continuidad de estas buenas obras troncales que ha planteado el intendente Adam Val en la ciudad, desarrollo turístico regional. Yo digo que hay que desarrollar en Paraná algo parecido a lo que pasa en la costa del Uruguay, que es que se integran todas las ciudades en un corredor turístico vinculado a las termas. Yo creo que en este lado de Entre Ríos tenemos para un turismo ecológico, de pesca, de un turismo que valore la ribera del hermoso río Paraná que tenemos, y un turismo que tenga que ver con la salud, vinculado también a la salud, a prácticas saludables. También entiendo que en la ciudad nos queda un tema que empezó a trabajar muy bien Beto, pero que hay que continuarlo, que es mejorar el sistema de transporte urbano de pasajeros. En ese sentido estoy dispuesta a trabajar y a seguir los lineamientos en los que ya se viene avanzando, como también en el estacionamiento medido urbano, en el que se hicieron avances, se hizo un estudio y se estaba a punto de licitar, que si no se concreta este año lo vamos a hacer el año que viene, y en integrar en la ciudad con políticas de desarrollo humano a los barrios que están en menores condiciones de ventajas comparativas en cuanto a sus servicios. Hay una labor que se está haciendo en materia de agua potable que hay que continuar y que comprende a las ciudades de Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito, con una obra que integra esas ciudades para que tengan agua dulce como tiene Paraná. Y también hay otra labor que está empezada y que hay que continuar, que es el reemplazo de cañerías en la ciudad. Hay todo un camino ya diseñado que hay que continuar y fortalecer. Muy bien. ¿Tienes cámaras?
¿qué le dirías vos al paranaense? Bueno, lo que acabo de decir, tengo experiencia, no tengo la vanidad de plantear que voy a hacer algo fundacional ni algo nuevo, sino continuar las buenas políticas públicas que en Paraná se vienen desarrollando. Quienes nos han visitado en los últimos años han visto cómo evoluciona la ciudad, cómo está creciendo, y ese es el camino que quiero seguir. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Y seguramente de acá hasta las elecciones, hasta las PASO y después las generales seguramente nos vamos a volver a encontrar, así que Muy bien. mucha suerte. Muchas gracias, Fernando. Hasta pronto.